Gente, hoy estoy con Gracia Chirife, actriz, productora. Nos va a hablar un poco de su carrera, de su recorrido, pero principalmente para promocionar una película que está dando mucho que hablar, ya fue declarada de interés cultural, Una conexión fatal, en el cual ella está en la producción y también actúa. Y seguramente ahora en la primera mitad del 2021 creo se lanza. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias, un gusto tenerte. Te escuché un poco bajito, Mike. Si me querés repetir lo último. Sí, no, que bienvenida, gracias por estar. Gracias a ti por la invitación. Perfecto. Bueno, contame un poco cómo están viviendo, si hay, seguramente están con mucha ansiedad, ¿no? Una conexión fatal. Actuás y producís. Estuviste en todos los detalles, ¿no? ¿Cómo sentís la película? Y contame también cómo fue, vamos a empezar, cómo fue la parte de la producción, ¿no? ¿Cuál fue tu trabajo bajo la dirección de Doménico, ¿no? Bueno, te comento. En la película Una conexión fatal, que actualmente estamos en etapa de postproducción, estoy desde el inicio de este proyecto y he sido formada como actriz por el director Doménico y también lo que es en el campo de la producción, en la práctica, en todo lo que respecta a roles multidisciplinarios, porque el cine independiente implica eso, implica hacer varios roles en la parte de producción para poder sobrellevar un proyecto independiente. Y también en ese sentido he sido formada por Doménico y de hecho esto es una formación constante, porque nunca uno termina de aprender. Y en la película Una conexión fatal estoy con un personaje que se llama Alma. Mi personaje es bastante complejo porque tiene mucho drama, tiene muchas aristas referentes a lo que son los sentimientos encontrados, mucha locura, mucha tristeza y también mucha capacidad de autorregenerarse como ser humano. Entonces un personaje bastante desafiante el que me toca interpretar en Una conexión fatal. Y yo creo que hay un valioso valor, valga la redundancia, hay como un valor agregado para mí trabajar con el director Doménico porque en esta película, porque como es él quien me formó como actriz, entonces hay como una especie de entendimiento más pleno de lo que es llevar a cabo este personaje complejo que te estoy comentando. Claro. Y para vos, las dos cosas, claro, estás preparada para las dos cosas, pero producir es más estresante, ¿no? Estar en la producción, coordinar todo, porque actuando tenés cuidado solamente de vos, de tu papel, de hacer todo bien, pero implica controlar mucha gente, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró la grabación y ahora, bueno, seguramente están en la etapa más ya de pinceladas finales, ¿no? Bueno, nosotros empezamos la preproducción de Una conexión fatal en septiembre de 2017. Y esto es porque aún estamos en pleno trabajo de postproducción, es un trabajo en progreso. Es un desarrollo paulatino de todas las etapas. Entonces las grabaciones iniciamos en noviembre de 2017 y luego a lo largo de 2018 hemos tenido varias jornadas de grabación, pero no consecutivas. Entonces, cada vez que nosotros lográbamos reunir los recursos para llevar a cabo jornadas de grabaciones, hacíamos plan de rodaje, organizábamos todo el equipo y grabábamos. Y fue así que grabamos en 2017, entre noviembre y diciembre. Luego grabamos también en algunos meses de 2018, en realidad en el mes de diciembre en 2018. Y el año pasado, en 2019, grabamos en los meses de mayo,
julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, pero en días distanciados unos de otros por lo general. En total, 16 jornadas de grabación en el lapso de ese tiempo. Quando hablamos de cine independiente, para graficar a la gente, mucha gente de repente no entiende, ¿no? Significa que tenés que verte vos solo, todo el equipo, ¿no? Para buscar mantener, ¿no? Es muy costoso hacer una película. 3 años no es incluso tanto tiempo. Hay películas que duran, ¿no? 5, 6 años, porque hay gente que se asusta de repente con los tiempos, pero 3 años tuvieron para grabar una película así. No es incluso tanto tiempo, ¿no? He visto películas de 7, 8 años, ¿no? Para estrenar. Hicieron en un tiempo considerable, ¿no? Normal, 3 años, porque son muchos detalles. El hecho de ser independiente, ¿cuáles son las ventajas? Las desventajas ya sabemos que es la parte económica, que hay que batallar, hay que participar de varios, ¿no? Incluso como festivales para poder terminar. ¿Y cuáles son las ventajas en tu opinión? Bueno, Mayor control del contenido, de poder desarrollar la idea. Porque uno queda meio engessado si viene toda la plata de arriba. Creo que así, ¿no? en realidad, estar en la producción de una película independiente es muy desafiante. Es todo un reto. Y yo creo que, como siempre suelo comentarle al director Domenico, el equipo es demasiado valioso. Porque son tantas tareas para un grupo reducido de personas que entonces poder contar con quien es parte de tu equipo es fundamental. Entonces hay como una distribución de tareas entre pocas personas, lo cual hace que cada uno tenga que ser muy eficiente. Otra persona que está como productor ejecutivo de la película es Carlos Martínez. Él, por ejemplo, fue también director artístico, hizo toda la parte de arte de la película y también está como productor artístico porque maneja también mucho de lo que es las escenografías y todo lo que va como parte de arte. Y él, por ejemplo, es un elemento valioso con el que yo siempre, además del director Domenico, pude contar cuando hay cualquier situación que afrontar, ya sea dentro y sobre los valores que se están perdiendo en nuestra sociedad. Porque en medio de todo lo que se suscita diariamente en la vida de todas las personas, no solamente de las mujeres, hay a cada momento decisiones para tomarse, decisiones que te pueden llevar a un buen rumbo o podrían desembocar en situaciones inesperadas y problemáticas. Entonces la película en ese sentido ofrece mucho suspenso psicológico, pero paralelo a un mensaje social. Entonces lo que se ve en la ficción es algo que sabemos que existe en la realidad. Y por otra parte, en contrapartida, algo muy interesante que tiene nuestro proyecto, nuestra película, es también las locaciones en las cuales ha sido grabada, porque todos estos sucesos de los personajes, de las narraciones, de sus historias, se van sucediendo en Asunción y hemos utilizado a lo largo del rodaje, y agradecemos de hecho muchísimo porque es muy valioso para nosotros haber contado con estas locaciones que son lugares del casco histórico de Asunción. Entonces, se nos ha sido permitido grabar en sitios como por ejemplo el Centro Cultural de la República, el Cabildo. Hemos podido grabar, por ejemplo, en el Centro Cultural Juan de Salazar, en la Estación Central del Ferrocarril y también en otras locaciones que... Sí. Quería acotar justamente, ese fue el punto que llevó a que la película ya antes mismo de lanzar sea reconocida, ¿no?, por la Secretaría Nacional de Cultura como interés cultural. Fantástico justamente porque muestra, ¿no?, varios aspectos de varios paisajes, varios lugares históricos, emblemáticos de Asunción, ¿no? Sí, porque eso es un punto de
de las cosas de la película que logra conjugarse. Lo que tiene que ver con todas las historias que son algunas muy dramáticas, otras que tienen que ver también con la fortaleza del ser humano para poder afrontar la adversidad, y todo esto desarrollado dentro de locaciones que tienen mucho que ofrecer a nivel también visual, cultural para el espectador. E inclusive no hablamos solamente de estos sitios pertenecientes al casco histórico, sino también de locaciones de auspiciantes, porque quisiera mencionar que en el caso de la Universidad Unida, nosotros hemos podido grabar en el área de medicina de la Universidad Unida. Entonces eso nos permitió tener una locación con escenografía real de lo que precisábamos para esas escenas desarrolladas ahí. Y otro lugar que nos ha permitido también grabar ha sido el Palacio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, para lo cual nosotros habíamos presentado las notas y toda la información correspondiente, pertinente, y ellos en su asamblea extraordinaria nos otorgaron el permiso de grabar de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y en dependencias, digamos, muy reservadas, como por ejemplo lo que es la Cámara Gesell. Entonces, haber obtenido esa, digamos, acreditación de poder acceder a esos sitios para grabar escenas de la película es como un valor muy grande que se suma para lo que ofrecemos al público una vez, para lo que vamos a ofrecer al público una vez que la película se estrene. Claro, ¿no? Y eso es fundamental también, como que la gente también fue aportando cada uno un poco, ¿no? Y apoyando también, eso es fundamental. Tu personaje Alma, sin dar spoiler, pues, lo que podés contar es cómo fue elaborar este personaje, qué cambios internos de repente te produjo, ¿no? Bueno, en el caso de mi personaje, ella realmente tiene mucho que mostrar en cuanto a lo que es el interior de un ser humano. Yo creo inclusive que todos los personajes de Una Conexión Fatal, pero como yo puedo hablar de a quien me tocó interpretar, entonces puedo decirlo con máxima experiencia de haberla encarnado a Alma, que ella es una persona muy compleja porque es una diva de cine en la película. Mi papel es el de una diva. Entonces ella tiene todo ese estilo caprichoso y tiene toda esa mentalidad de celebridad, pero al mismo tiempo también está con dramatismos que no logra superar algunos problemas. Tiene también muchas situaciones que afrontar y tiene esas aristas que le permiten mostrarse como alguien que es capaz de afrontar lo malo, tocar un fondo y luego también mostrar el aspecto de lo que es refortalecerse como ser humano. Entonces es un personaje que a nivel de lo que es mostrar la fragilidad y la fortaleza tiene mucho para ofrecer. Es mucho más profundo que eso, no hay ningún spoiler aquí, ¿eh? Bueno, está bien, está perfecto, entonces la gente tiene que ver. Bueno, ahora adentrando un poco, venís de una preparación, contame cómo fueron tus inicios, ¿no? De entrar en este mundo, ¿no? del arte, cómo empezaste a estudiar desde muy joven o si empezaste un poco más tarde. Y bueno, esto parece un cliché cuando lo digo, pero es la verdad. La primera película que yo vi en mi vida cuando empezaba a tener memoria fue Lo que el viento se llevó. Y yo me acuerdo que me enamoré de Vivian Leigh. Yo me enamoré de ella. Vivian Leigh. Sí, porque nunca se me borró de la mente su mirada. Es su mirada, a mí se me quedó, hasta hoy en día yo recuerdo la primera vez que la observé en una de las escenas de Lo que el viento se llevó y tenía una mirada tan penetrante que sin mover otro músculo ella podía transmitir lo que sentía. Entonces desde ese tiempo a mí se me empapó en el alma la necesidad de ser actriz. Y bueno, en 2017... Vivian Leigh de una vida bastante tormentosa, ¿no? Muy complicada. Y Olivia de Havilland, que trabajó también, que bien se llevó,
falleció hace 3, 4 meses, ¿no? Con Hace poco. 104 años. Una película fantástica, sí. Sí, realmente, realmente. Y bueno, todo ese deseo se fue acumulando con el paso del tiempo y en 2017 tuve la oportunidad de experimentar por primera vez porque se hizo un llamado a casting y sin dar muchos detalles de para qué era el casting, sin embargo mencionaban que era para una producción de largometraje, para participar en un largometraje como extra. Entonces yo me presenté y gratamente quedé seleccionada y resultó ser que era la película Las Herederas. Nada menos. Entonces me tocó participar como actriz extra en 2 escenas de Las Herederas, sin embargo no creo que se me vea muy bien porque ellos utilizaron mucho lo que es el desenfocado, fuera de lo El que son los desenfocado, sí. personajes principales o protagonistas. Pero la experiencia, el resultado, la experiencia es muy gratificante, porque fue mi primera experiencia en lo que es un rodaje de largometraje. Eso fue en el mes de, si mal no recuerdo, marzo de 2017. Y luego, posterior a Una eso, de las, sí, justamente quería acotar esa parte. Cuando me tocó entrevistar algunos actores y actrices que participaron como extra, y mucha gente dice, ah, pero tú viste ahí, no se te ve, pero me contaban, la experiencia, ¿no? Es impagable, incluso hasta más relajado, porque no tenía que hacer mucha cosa, pero poder ver todo de cerca. Dice que es tan apasionante, ¿no? Cuánto de pertenecer, porque hacer parte de todo eso, ¿no? no, imagínate, Mike, que estar en un set de grabación de un largometraje, más allá de que después te vean o no si estás como extra, está también el recurso del aprendizaje, porque hay tantas cosas que uno puede observar y absorber. Porque si es lo que a uno le gusta, todo es aprendizaje cuando está en esto. Entonces, absorberlo, y hay cosas que hoy en día a veces como productora yo lo charlo con mi equipo y entonces hay cosas que de repente yo comento o comparto con ellos en base a cuando estuve como actriz extra en otras películas, porque yo observaba también al equipo de producción, cómo trabajaban en coordinación, los roles que tenían. Entonces, todo es aprendizaje, no solo como actriz, sino también a nivel de producción en mi caso. Todas esas observaciones que pude hacer ahora a mí también me sirven muchísimo. Muchas veces cuando tengo que hablar con mi equipo hay cosas que menciono de rodajes donde estuve como actriz extra. Y luego, en ese mismo año, en 2017, un poco después de marzo, yo creo que fue finales de marzo, creo en el mismo mes inclusive, o comienzo de abril, hice otro casting y era para el piloto de la película Orsay. Entonces allí estuve solamente en el piloto, no sé si ellos usaron parte de eso en la película, en el corte final, desconozco, porque no recuerdo también haberme visto en Orsay, pero estuve en su piloto. Y bueno, después en mayo de 2017, prácticamente consecutivo, ese fue mi año para empezar en esto por lo visto, Domenico Claro. Natella hace un casting para un taller de actuación en el Hotel Guaraní y era como un casting, un concurso para ganar una beca. Entonces yo me voy, me presento y entre otras personas que se habían presentado también está la actriz Romy González, que actualmente está también con un personaje muy importante en Conexión Fatal, Romina González. Y cómo el cine te permite trascender tanto en el sentido humano, el relacionamiento, porque Romina González hoy en día es mi mejor amiga y yo le conocí ese día cuando hicimos junta el casting para la beca. Pero aquel día la beca me la llevé yo. Igual después el director, como aprecia tanto el valor, el talento, cuando nota esa llama, digamos, ese talento que no se puede negar, él siempre toma en cuenta eso. Entonces terminó llamando también a Romina, que terminó también, valga la redundancia, recibiendo una beca y fue parte del taller y posteriormente y actualmente en la película Una Conexión Fatal. Fantástico. Participaste también de varios cortos que estuve viendo, ¿no? Algunos muy interesantes, que siempre temas sociales, que es una característica
de los trabajos donde participaste, pero también de Domenico, ¿no? Como el que estabas, hay uno que me llamó bastante la atención, que hablaba del abuso en menores, ¿no? Parecía la madre de una persona, o sea, ¿de qué te sirvió para vos? O sea, me dijiste que todo fue un aprendizaje, ¿no? Hacer cortos te sirvió para ir creciendo también, ¿no? Sí, Porque mucha gente no sabe un corto, ¿no? Para que vos tengas 2 minutos es un día de grabación, ¿no? Creo que más o menos, un poco más, un poco menos, pero a veces si depende de los equipos que tenga, ¿no? Entonces, a veces de repente ves una película, un corto de 6, 7 minutos y pasó una semana, 2 semanas grabando, ¿no? Es así, es mucho trabajo también, ¿verdad? sí, y también los cortometrajes tienen también todo un desarrollo de etapas, no por ser un cortometraje conlleva menos trabajo. En mi caso no me tocó estar en producción en cortometraje, pero sí como actriz. Estuve Ok. en 5 cortometrajes como actriz. El primero que había hecho fue en 2017 también, un cortometraje de nombre Ultraviolence, que trataba justamente sobre violencia hacia la mujer, era referente a eso, era de estudiantes de la Universidad del Pacífico. Después, otro cortometraje en el que estuve es El muerto delator, un cortometraje que tiene El motor. connotaciones de la época astronista. Mi Muy personaje era muy interesante dramático. en el que mató, tu papá mató a tu marido o Sí, algo parecido, ¿no? un personaje muy dramático y que Dramático, sí. realmente me ayudó también mucho a fortalecer mi aspecto dramático como actriz, porque era un desafío interpretar a alguien que provenía de esa época, pero tenía que tener la suficiente fuerza mental como para poner un límite, porque ahí había un crimen de por medio en ese cortometraje. Entonces, Claro. era un desafío también. Y te puedo decir con total seguridad que trabajar con estudiantes de las carreras de audiovisual es un grato placer, porque realmente se están formando buenísimos profesionales. Yo como actriz me he sentido maravillosamente dirigida por estudiantes de actuación que me supieron orientar y al mismo tiempo me supieron dar la libertad de poder explayarme como actriz dentro del personaje. El año pasado, el último cortometraje que grabé fue en Areguá, un corto que se llama Ogalguá, nuevamente muy dramático, donde una familia completa muere. Entonces, eso también fue muy desafiante y aparte que todos los aspectos que hay detrás de cámaras, porque esa noche que grabamos vino una tormenta inmensa, entonces tuvimos que empezar a grabar a las 3 de la mañana cuando volvió la luz. Wow. Y todas esas cosas realmente le enriquecen mucho a uno. O sea, cuando a uno le gusta esto es enriquecedor, no cansa, da ganas de más. A mí me pasa así. Claro. También estuviste especializándote bastante en la parte de la producción, ¿no? Por mucho tiempo. Eh, bueno, en 2021, ¿cómo manejas la ansiedad? Tenías muchas ganas ya de cierta manera, 2020 terminó favoreciendo un poco en que puedan ajustar todos los detalles de la película si bien se retrasó un poco, pero también pudieron tomarse todo ese año para ajustar detalles técnicos, ¿no? Sí, Porque ya absolutamente. la grabación ya estaba, ¿no? Entonces, Sí, tuvimos unos tiempos tan justos en ese sentido, porque el año pasado culminamos rodaje en 2018, perdón, en 2019. Entonces, 2019, sí, así es. 2019, terminamos el rodaje de Una conexión fatal. Y este año nosotros no hemos parado. En todo caso, hicimos una reestructuración de los tiempos, pero todo lo que es el proceso de postproducción, la parte de edición de imagen, lo que viene a continuación, que es edición de sonido con el ingeniero de sonido, la colorimetría, efectos especiales en postproducción, todo eso está contemplado y tuvimos esa capacidad de adaptarnos al tiempo a los tiempos difíciles que se vivieron este año. Lo referente al COVID y que ahora se trabaja a distancia por lo general.
y eso nos enseñó nuevas maneras de poder coordinar como equipo, con los técnicos. Entonces, sobre lo que me preguntabas al principio de lo que es hacer cine independiente, qué significa, puedo decirte con mucha honestidad que es hacerse todoterreno. Es hacerse todoterreno, porque es muy desafiante hacer una película con recursos limitados y con un equipo humano limitado, pero donde cada miembro es valioso al 200%. Y tuvimos también la suerte de trabajar con profesionales de primer nivel, porque en las grabaciones nos tocó gente hiperprofesional, como por ejemplo Germán Acevedo, que está en la parte de sonido. También en lo que fue dirección de fotografía tuvimos varios DFs, y el último con el que trabajamos fue con Óscar Ayala Pacielo, que es fantástico. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la colorimetría, estamos todavía gestionando esa parte, y efectos de sonido, efectos especiales. Entonces todo es valorable en cuanto al equipo humano, es muy, muy importante eso. Estás también en el videoclip, ¿no? Y lo que te quería preguntar, justamente hablabas de la colorimetría y del sonido. En Paraguay, ¿qué cosas faltan? Yo tengo entendido, cierta vez he visto un director decir que algunas cosas de sonido tenían que hacer en Argentina, ¿no? El hecho de que, bueno, Domenico está en Italia, hay cosas que se pudieron hacer allá, no todo. ¿Qué falta para que Paraguay tenga todo? Porque ya avanzó bastante en ese sentido, ¿no? Yo creo que en Paraguay hay profesionales que están altamente capacitados, porque justamente al tener quizá varias limitaciones, los profesionales se esfuerzan en dar más. Sabemos que en Paraguay el apoyo al cine es muy limitado. Tenemos lugares que dan fondos, pero quizá no cubren todas las necesidades. Entonces los profesionales entienden que tienen que dar más de lo que después van a recibir como retribución, ¿verdad? En el sentido de lo que es, por ejemplo, varias horas de trabajo, jornadas de rodaje largas, tener toda una preparación de conocimientos para afrontar un rodaje que después se va a volver internacional, porque muchas películas paraguayas están yendo afuera. Entonces, los profesionales tienen esa capacidad y tienen ese elemento de voluntad de estar al nivel de afuera, del extranjero. Entonces, si vamos a hablar de lo que falta, a mi parecer, sería más apoyo de parte del gobierno. Porque... en la parte técnica hay todo, eso te pregunta también en la parte de equipos, eso hay todo, ¿no? Eso tenemos todo, ¿no? Sí, lo que tiene que ver con equipamiento, muchos profesionales, productoras tienen equipamientos de primer nivel para poder encarar lo que es una postproducción, por ejemplo, o una producción durante un rodaje. Aquí se utilizan equipamientos, los rental tienen equipamiento de primer nivel. Y quizás lo que falta es un apoyo a nivel del Estado para que pueda haber un poco más de formación, y que el profesional no tenga que por sí mismo hacer un esfuerzo múltiple, sino que pueda tener un apoyo de hacerse una formación, porque hay centros que ofrecen eso cada tanto. No sé, sería una propuesta, por ejemplo, de algo que pudiera, ojalá, darse en algún futuro. Que sea más relajado un poco, ¿no? Que uno pueda ¿cómo es? Pueda ser más, concentrarse en un punto. Pero eso termina, como vos dijiste, favoreciendo, ¿no? Uno, todo terreno, terminas quedando como todo terreno, ¿no? Bueno, 2021 todavía no hay una previsión. Ustedes pretenden participar de festivales, ¿no? Como Work in Progress también, tengo entendido, o ya con la película. ¿Ustedes tienen previsto algún festival o todavía están peleando? Bueno, nosotros estamos actualmente terminando la parte de edición de imagen, y luego vamos a pasar a lo que sigue en cuanto a fila de profesionales, que es edición de sonido, la colorimetría, musicalización, efectos especiales de postproducción, VFX.
todo eso ya es casi como paralelo una vez que se acaba la parte de edición de imagen. Y lo que vamos a estar expectantes es a las convocatorias de los festivales del 2021, porque está todavía por verse de qué manera va a ser el desarrollo de esos festivales de acuerdo a cómo prosigue la pandemia. Pero nos encantaría, y de hecho es a lo que estamos apuntando, poder participar a todos los festivales internacionales de cine que abran convocatoria y que nosotros podamos postular. A eso apuntamos, Claro, estrenar primero en esos festivales, de hecho. sí, y de hecho, bueno, Siete Cajas empezó con un work in progress y pudo, al ganar, pudo terminar, ¿no? Con la película. Sí. Yo creo que tiene, ya entrevisté a varios protagonistas de la película, yo creo que tiene todo para ser el big next thing, ¿no? La próxima gran cosa, como dicen los americanos, del cine paraguayo, tiene mucho potencial. Te agradezco muchísimo por la entrevista y te felicito por el trabajo que vienen haciendo. No sé si tiene algunas últimas palabras que quieran acotar. ¿Quieres acotar? Te agradezco, Mike. Encantada de haber participado contigo en esta entrevista. Mucho gusto, de verdad. Gracias a usted. Y bueno, voy a estar editando y compartiendo. Bueno, que sigan los éxitos para ustedes, que ya antes de empezar ya están con todo. Yo creo que vamos a escuchar mucho todavía una conexión fatal en estos años que se vienen. Se vienen grandes cosas Muchísima suerte. todavía. Sí, seguro que Se sí. vienen grandes Conexión cosas. fatal. Exactamente. Bueno, que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, Mike. Buenas noches para ti también. Buenas noches.